Las colonias de coral brindan alimento y refugio a miles de especies de peces e invertebrados. Su presencia es vital. Entre corales encontramos el pez león, el pargo de cola amarilla, las morenas, las langostas espinosas y más. El pez león es un depredador invasivo y venenoso de los arrecifes de coral del Pacífico. De la familia de los peces escorpión. Filobates, de la familia de las Dendrobatidae, sudamericana. La Filobates terribilis es la especie de rana más venenosas. Los guacamayos son un grupo de loros de América, de cola larga y pico muy robusto, que se han convertido en animales de compañía. Por lo que la población en libertad ha disminuido en gran medida. El tiburón punta negra, de arrecife, tiene que seguir nadando continuamente para empujar el agua que transporta oxígeno sobre sus branquias para respirar. Caimán enano de 1,5 metros. Como otros cocodrilos, para atrapar sus presas simulan ser un tronco parcialmente hundido. El globo gigante de agua dulce es un pez carnívoro que, como todos sus parientes, es capaz de inflarse con agua o aire cuando está estresado o asustado. Partes del cuerpo contienen la neurotoxina mortal tetrodotoxina. Tiburón banco de arena. Es el tiburón más grande del arrecife. Navega continuamente por su hábitat para empujar el oxígeno del agua sobre sus branquias y así poder respirar. Los tiburones cebra no tienen que nadar para respirar. Descansan en el suelo del arrecife con la boca abierta y los músculos de la garganta bombeando agua a través de sus branquias. Tiburón tigre de arena. Permanece cerca de la costa, en la zona de surf, lo que resulta bastante intimidante para surfistas y nadadores. A pesar de esto, suelen ser animales dóciles y no agresivos. Se encuentran por todo el mundo. Es la única especie que sale a la superficie y traga aire. La raya nariz de vaca parece que volara en lugar de nadar. Es un pez cartilaginoso emparentado con los tiburones. Las rayas y mantas se encuentran en todos los mares. El pingüino africano es una especie aclimatada a zonas cálidas. El pingüino es una ave no voladora que depende de su capacidad para correr y nadar. Los pingüinos africanos viven en colonias y tienden a formar lazos de pareja estrechos. Los guacamayos son un grupo de loros de América, de cola larga y pico muy robusto que se han convertido en animales de compañía. Por lo que la población en libertad ha disminuido en gran medida. Pulpo gigante del Pacífico. Sin huesos que lo estorben, este animal de cuerpo blando puede deslizarse a través de un agujero no más grande que su pico duro, de 5 centímetros o menos. También es un maestro del camuflaje, combinando su color, textura y forma con el paisaje marino para emboscar a los peces, cangrejos y otras presas. El dragón marino común está relacionado con los caballitos de mar. Es un pez marino de movimiento lento y depende de su camuflaje como protección contra los depredadores, pero con su magnífico camuflaje es, él mismo, uno de los más eficientes depredadores del mar. Medusa ortiga, raya morada. Si la observas, verás que no tiene huesos, ni sangre, ni incluso cerebro. Son de hecho el 95% agua de mar. Y todo esto ha funcionado distribuyéndose por todo el mundo durante 500 millones de años. Morena de California. Es una especie de peces de la familia de los morénidas en el orden de los anguliformes que se encuentra en el Pacífico Oriental. La medusa es carnívora y tiene tentáculos para capturar alimentos.
Posee bioluminiscencia como resultado de una reacción bioquímica en la que comúnmente interviene una enzima llamada luciferasa. Es una de las criaturas más simple y antigua del planeta. Las anguilas de jardín, de la familia de las Congridae, es una sorprendente anguila marina que vive en grandes comunidades parcialmente enterradas sobre fondos de arena y lodo. Se alimentan de zooplancton que atrapan gracias a la contribución de la corriente. Corales. Podríamos llamar a los corales rocas vivas. Estos diminutos animales de cuerpo blando construyen castillos de calcio alrededor suyo. Diminutos pólipos de coral se convierten en enormes arrecifes que se pueden ver desde el espacio. Anémonas. Algunas especies nadan libremente, pero la mayoría tiene un pie que se adhiere a superficies. Los nematocistos, estructuras urticantes microscópicas ubicadas en los tentáculos, se utilizan para capturar y paralizar presas como pequeños peces y crustáceos. Se encuentran en todos los océanos del mundo. Morena negra amarilla. Los anguiliformes son un orden de peces teleósteos que incluye las anguilas, las morenas y los congrios. Tienen el cuerpo de forma alargada que semeja la de una serpiente, con especies tanto marinas como de río. Medusa de manchas blancas. Se alimentan de zooplancton. Cuando viajan en grandes grupos, consumen todo el zooplancton de la zona. En aguas cálidas florecen. Su veneno es afortunadamente leve.